campo eléctrico vibra en una dirección perpendicular a la dirección de propagación. Es decir, que si tenemos nosotros una onda electromagnética, vamos a decir, si tenemos una onda, vamos a dibujarlo bien, si tenemos una onda electromagnética, esta es la onda electromagnética, el vector E está vibrando en una dirección perpendicular a la dirección de propagación. La dirección de propagación es la que se indica ahí y el vector está vibrando en una dirección perpendicular. Este vamos a decir que es el vector E. Entonces se dice que la onda ahí está planamente polarizada o linealmente polarizada. ¿Ah? Perfecto. Bueno, muchas gracias. O planamente polarizada. Bien, entonces eso es lo que sería una onda que esté polarizada. Bien, ¿qué características tiene? Que sean las ondas transversales. A esto se le llama plano de polarización. Bien, entonces nosotros tenemos, vamos a decir, que una onda está polarizada, vuelvo a repetir, cuando la dirección de polarización es perpendicular a la dirección en que vibra la partícula o el vector de campo eléctrico, en este caso de la onda electromagnética, es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Bien, bueno, nosotros podríamos decir que tenemos distintas maneras de nosotros podríamos hacer una representación gráfica de lo que es, nosotros ya hemos visto lo que es una onda electromagnética. Una onda electromagnética, nosotros el vector campo eléctrico podríamos representarlo de dos maneras, ¿bien? Cuando viene vibrando aleatoriamente, ¿bien? De dos maneras lo podríamos llegar a representar. Una manera sería, ¿no es cierto?, podríamos representarlo como un conjunto de vectores de campo eléctrico vibrando en todas direcciones. Es decir, que la suma de todos estos vectores, nos daría lo que es la onda electromagnética. ¿Bien? Entonces, eso sería un vector vibrando en todas direcciones como ondas linealmente polarizadas. Es decir, esto es el vector de campo eléctrico. Bien, cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, esta es la dirección de propagación y nosotros lo podemos representar a la onda electromagnética como un conjunto de vectores de campo eléctrico. Bien, cada uno de los cuales está linealmente polarizado. ¿De qué otra manera lo podemos representar a la onda electromagnética? La podemos representar como dos vectores con una diferencia de fase. En este caso tenemos en una dirección X y en una dirección Y los vectores de campo eléctrico. De esa manera lo podemos representar a una onda electromagnética. Es decir, los vectores cuando están vibrando, porque la onda electromagnética, los vectores eléctricos vienen vibrando en todas direcciones, aleatoriamente. Nosotros lo podemos representar, vamos a ver casos donde lo vamos a representar de esta manera, o hay otros casos como dos vectores con una diferencia de fase. En este caso, la diferencia de fase sería 90 grados. Bien, eso es lo que sería una onda plano polarizada. Esta onda plano polarizada, bien, acá la podríamos representar así, con el vector campo eléctrico vibrando en una dirección. Bien, en donde viene la dirección, viene hacia arriba, la dirección de propagación. Bueno,
Ahora vamos a ver polarización por absorción. Explicado lo que es el fenómeno de polarización, vamos a ver lo que es polarización por absorción. Vamos a decir, y esto tiene que ver con la ley de Malus. ¿Se nota bien Sí, se nota bien. A ver, vamos a ver estos marcadores. Este marcador. Un poquito más. Sí, puede ser. Bien, pero vamos a seguir con el azul. Sí, es más grueso. Tenemos un poquito más grueso. Bueno, entonces, la ley de Malus. ¿Qué es lo que nos quiere decir polarización por absorción? Bien, si nosotros tenemos una onda vibrando, cuya representación gráfica sería tal como esta, ya dijimos con los vectores del campo eléctrico vibrando en todas direcciones, ¿no es cierto? Con la cual tenemos una amplitud E0 y tenemos una intensidad de luz I0, y nosotros colocamos entre medio una lámina polarizadora, que esté avanzando en esta dirección, colocamos una lámina polarizadora. ¿Qué quiere decir una lámina polarizadora? Es una lámina en la cual me deja pasar los vectores vibrando en esa dirección. Es decir, en esta dirección van a pasar los vectores. Bien, supongamos que nosotros tenemos esa dirección de propagación, llega a esta lámina polarizadora, llega y va a dejar pasar los vectores vibrando en esa dirección, con una intensidad IR. Va a dejar pasar los vectores, todas las componentes transversales a esta dirección de polarización del polaroid, las va a absorber y va a dejar pasar únicamente los vectores que están vibrando en esa dirección paralela. Bien, por supuesto, en este caso, la intensidad de la luz disminuye. Es decir, IM es aproximadamente la mitad de lo que sería la luz. La luz que incide. Bien, la intensidad de la luz IC. Si nosotros a este polarizador, que se llama polarizador, esta lámina se llama polarizador, colocamos un analizador, después de esto colocamos un analizador en la cual ahora la dirección de polarización tiene otra dirección de polarización, supongamos que es el vector que llega, ese es el vector que llega, bien, yo voy a tener una componente, esta componente, digamos, es la que va, esta componente etita, es la que va a pasar luego, es decir, luego que pase este analizador, en el cual este analizador es la misma lámina que el polarizador, nada más que se llama analizador porque está recibiendo los vectores que pasan luego del polarizador. Entonces, si nosotros tenemos este analizador, podríamos decir, si escribo acá, ¿se va a ver? ¿Sí? Etita es igual a M, ¿cierto? Es tita, por el coseno de tita. Bien, siendo el coseno de tita, tita
el ángulo entre las dos direcciones, es decir, entre esta dirección del polarizador y esta dirección del analizador. Las direcciones de los dos, es decir, hagamos de cuenta que yo lo estoy viendo de frente, que la luz viene hacia mí, bien, vamos a decir, esta es la dirección del polarizador, vamos a dibujarlo con línea punteada. Y esta es la dirección del analizador, vamos a decir que esto es θ. El ángulo entre la dirección del polarizador y el analizador. Eso sería θ. Para llegar a la ley de Malus, nosotros tenemos que decir que la intensidad, acá tenemos el vector resultante, es un vector de este tipo, en θ, con una intensidad y θ. Es decir, y θ es AM como Eθ al cuadrado, bien, la amplitud del vector es AM. Bien, de acá tenemos que θ es igual a IM por M al cuadrado por coseno cuadrado de θ sobre M al cuadrado. Con esto se simplifica de tal manera que la ley de Malus me queda que la intensidad luego de pasar por el polarizador y el analizador es la intensidad que llega al analizador por el coseno cuadrado de θ. Esto es lo que llamamos la ley de Malus. Esta es polarización por absorción, ¿está bien? Pero también se aplica a la reflexión. Ya vamos a ver polarización por reflexión. Ya vamos a ver qué es lo que sería esa polarización por reflexión. ¿Bien? No solamente esta ley se aplica por la absorción en el caso que yo ponga esto, sino se aplica en el caso de un rayo que ya viene linealmente polarizado, porque acuérdense que este es un rayo que está linealmente polarizado y este también está linealmente polarizado. Nada más que cuando yo hago pasar la luz por este, se vuelve a disminuir la intensidad. Cuando las dos direcciones están a 90 grados, es decir, un polaroid está en esta dirección y el otro polaroid está en esta otra dirección, el ángulo entre los dos es 90 grados, el coseno de 90 es 0, es decir, yo no veo nada, veo oscuro. Del otro lado veo oscuro. Vamos a tratar, lo que pasa es que esta semana teníamos previsto el jueves hacer la práctica de laboratorio, pero bueno, justo el jueves no podemos tener clases, pero vamos a tratar de hacer una clase de laboratorio para que ustedes les quede sellado todo el tema de óptica geométrica y de óptica física. ¿Ah? Bueno, entonces, ya quedamos, dijimos que cuando las dos direcciones, lo mismo que cuando están paralelas las dos direcciones son paralelas o son coincidentes, esta dirección y esta otra dirección del polarizador y el analizador, el ángulo entre ambos es cero, si el ángulo es cero, θ es igual a M, en la intensidad máxima. En ese momento voy a tener la intensidad máxima. Bien, acuérdense que que cuando la intensidad que llega, ya acá disminuye la intensidad, disminuye en un factor de la mitad la intensidad. Y de luego, al pasar por el analizador, vuelve a disminuir. En los casos de unos anteojos para sol o los polarizadores que nosotros ponemos, fíjense que la intensidad de la luz disminuye al pasar por el polarizador. No es cero en los casos, pero al pasar el polarizador, la intensidad de la luz disminuye.
y disminuye aproximadamente en 1 metro la intensidad. Bien, bueno, eso sería polarización por absorción. Bien, ahora vamos a tener polarización por reflexión. Polarización por reflexión. Vamos a decir, si nosotros tenemos una superficie que separa dos medios de distinto índice de refracción con un N1 y un N2, bien, tenemos la normal a la superficie incide un rayo. Yo lo voy a dibujar y fíjense bien cómo lo voy a dibujar yo al rayo. ¿Ah? ¿Se nota el rayo? Sí, un poquito. Un poco. Bueno, que se note menos que los rayos. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer con. Ahora sí se nota. Bueno, entonces voy a dibujar primero el rayo refractado. Ese sí se debe usar, ¿no? Ese es el que mejor sabe. El rayo refractado. Este es el rayo reflejado. Y este es el rayo, ahí estaría un momento igual, ¿no? Sí. Ahí estaría. Este es el rayo incide. Bien. Ahora, dibujado eso, viene incide un rayo en la superficie de separación de ambos medios con un N1 menor que un N2. La separación de ambos medios, o sea, el índice, por ejemplo, tenemos aire, agua, aire, vidrio, cualquiera sea los elementos, bien. Entonces, incide con un cierto ángulo de incidencia, que le vamos a denominar θ P, se refleja con el mismo ángulo θ P, bien, y se refracta con un cierto ángulo de refracción. Vamos a decir que cuando el ángulo entre el rayo reflejado y el rayo refractado es de 90 grados, este rayo es un rayo que no está polarizado, ¿bien? Si nosotros utilizamos la representación gráfica de decir dos vectores vibrando en forma ortogonal, ¿bien? Esa es la representación gráfica que nosotros hacemos de la onda electromagnética. Vamos a decir que este rayo reflejado, cuando se cumple esta condición, está totalmente polarizado. El rayo reflejado. Con los vectores de intensidad de campo eléctrico, o los vectores E, vibrando, que a esto se le denomina sigma, generalmente la nomenclatura utiliza estos como vectores sigma, y a estos vectores paralelos al plano le llaman los vectores pi. Estos vectores sigma son perpendiculares al plano, ¿bien? Al plano de vibración, o al plano, son perpendiculares, no al plano de vibración, perdón. Los vectores E están en un plano perpendicular al plano que forman el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado.
es un plano perpendicular. Es decir, este rayo reflejado está totalmente polarizado. Y por supuesto, el rayo refractado no. ¿Bien? Está por unos vectores sigma, el sigma y los vectores pi. Los vectores pi vibrando en esa dirección. Es decir, cuando yo tengo el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado, y el ángulo entre los dos rayos, reflejado y refractado, vale 90 grados, el rayo reflejado está totalmente polarizado. Esto es lo que se llama la ley no me quiero equivocar. Bien, la ley de Brewster se llama. Es más fácil decirlo que escribirlo, pero es la ley de Brewster. Expresada esa ley de Brewster en forma matemática, si nosotros expresamos toda la ley de Brewster, nos queda N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Pero nosotros tenemos que el ángulo de refracción es 90 menos el θ P. Y el seno de un ángulo es igual al coseno del complementario. Bien, por lo tanto tengo acá N1 por el seno del θ P es igual a N2 por el coseno de θ P. Es decir, la tangente de θ de polarización es N2 sobre N1. Bien, esa sería la ley de Brewster. Bien, producida cuando yo paso de un medio de mayor a menor. Bien, bueno, ¿qué pasa si sucede al revés? ¿Qué pasa si sucede al revés? Bueno, también se cumple la ley de Brewster. Es decir, bueno, porque recién les dije que la ley de Malus también se cumple en este caso. Porque si en este caso ya está polarizado este rayo y yo acá coloco una lámina polarizadora, vendría a ser como esto, porque ya el rayo está polarizado, vendría a ser como esto. Es decir, la intensidad que me va a dejar pasar acá es una intensidad θ, que depende del ángulo entre la dirección de polarización y la dirección del polarizador o analizador, en este caso sería. Por eso en ese caso también les dije que se cumplía la ley de Malus. Bien, pero yo acá no necesito colocar dos láminas, coloco una sola porque ya el rayo, al cumplirse esta condición, el rayo reflejado está totalmente polarizado. Bien, entonces la intensidad, si yo coloco acá una lámina polarizadora, la intensidad que me deja pasar depende del ángulo entre la dirección de polarización y entre el rayo polarizado y la dirección de polarización. Eso es para que entiendan lo que recién les quise decir, que la ley de Malus también se cumplía en la polarización por reflexión. Polarización por reflexión. Bien, pero no solamente se cumple en ese caso, sino también se cumple en el caso que nosotros tengamos el rayo venga, ahora lo vamos a hacer, que venga por el medio más denso y se refleje en un medio menos denso. Bien, en este caso, supongamos que nosotros tenemos así, bien, ahora la luz va a venir al revés, supongamos que viene al revés. Lo primero que es dibujar la normal a la superficie, bien,
Acuérdense que todos los ángulos se miden con respecto a la normal. Bien, entonces, vamos a dibujar el rayo es el rayo, vamos a poner el rayo incidente. Se aleja, entonces, a ver, ahí. Se aleja de la normal. El rayo refractado ese, ¿no es cierto? Ahora tenemos un N2 y un N1. O le vamos a poner la misma nomenclatura que recién. N1 y N2, con N2 menor que N1. Ahora viene el rayo por el medio más denso. Entonces, esto, a ver si me da, ahí tendría que ser, ahí estamos más o menos, ¿sí? ¿Iguales? Sí. Ahí más o menos igual. Ahí estamos más o menos iguales. Entonces, esto sería... No. A ver. Porque se aleja, no, tiene que ser por ahí. A ver, vamos a ver. Es para hacerles bien la gráfica. Entonces, esto tendría que ser por ahí. Este tiene que ser 90 grados entre el rayo reflejado. A ver, este es el incidente, ¿no es cierto? Ahí estaríamos bien. Ahí estaríamos. Entonces, ese es el rayo incidente. Bien. Ese es el rayo incidente. Ese es el rayo que incide, se refracta. Entonces se refleja. A ver, perdón. Ahí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estaríamos un momento. Ahora sí. Ahí está. Esto es 90 grados. Entre el rayo refractado, este es el ángulo de refracción y este es el ángulo de incidencia. Acuérdense que pasar de un medio más denso a uno menos denso se aleja de la normal. Si se aleja de la normal, es el θ P. Esto es lo que denominamos θ P. Y esto es θ P. Estos dos ángulos de incidencia, bueno, no han quedado muy bien, ¿no? No han quedado tan bien. Ahí me parece, ¿no es cierto? Sí, un poquito más abierto. ¿Más abierto? Sí. Ahí estaríamos. Bueno, ahí está. Bueno. Esto es el θ P. Bien, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. El rayo reflejado está totalmente polarizado. Y este está, podríamos decir, parcialmente polarizado, pero no está polarizado, mejor dicho que no está polarizado, con los vectores vibrando en la dos direcciones. Esta representación gráfica responde a la representación que yo le dije recién. Unos vectores así y otros vectores así. ¿Bien? Esa es la representación gráfica que corresponde de la onda electromagnética. En vez de dibujarlo en todas las direcciones, lo hemos dibujado en dos direcciones con una diferencia de fase. En este caso, la diferencia de fase es ortogonal. Bien, entonces vamos a decir que en este caso el rayo reflejado está totalmente polarizado. Cuando el ángulo de reflexión
de refracción y el ángulo de reflexión entre el rayo, el ángulo entre el rayo reflejado y el rayo refractado es de 90 grados. Válida esta ley de Penel. Entonces, es el medio 2 sobre el medio 1. Esto se debe cumplir. Fíjense que acá no está dibujado al azar, ¿está bien? Pasar de un medio más denso a uno menos denso, el rayo se aleja de la normal. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, tenemos agua, tenemos agua-aire en este caso tenemos aire-agua. ¿Bien? Pero se sigue cumpliendo lo que sería esta ley de Brewster. En este caso también tenemos la ley de Brewster cuando nosotros pasamos de un medio más denso a uno menos denso, o cuando por lo general esto se cumple más seguido, cuando pasamos de un medio menos denso a uno más denso. La ley se cumple exactamente igual. Bien, chicos, entonces ahí tendríamos polarización por absorción. Bien, por reflexión, perdón. Bueno, ahora, para terminar, vamos a ver lo que es birrefringencia o doble refracción. Ay, ya tengo ya. Listo. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta que hacer. Porque vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a birrefringencia. ¿Bien? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. El rayo reflectado, o sea, los puntitos, los que solamente tienen los puntitos, ¿qué tienen? Ese no está polarizado totalmente. Sí, ese está polarizado. El rayo reflejado precisamente está lo que te dice la ley de Brewster. La ley de Brewster bien incide. Este rayo se refleja, además que estoy dibujado, y se refracta. Parte se refleja y parte se refracta. Cuando se cumple esta condición, que el ángulo es de 90 grados entre el rayo refractado y el reflejado está totalmente polarizado. El rayo reflejado, no el refractado, ¿no? Con los vectores vibrando en esta dirección. Este puntito quiere decir que los vectores están vibrando en una dirección perpendicular, digamos, al plano del pizarrón. En síntesis eso. Perpendicular al plano donde están todos los rayos o perpendicular al plano del pizarrón. Porque en la realidad, ¿se acuerdan ustedes? La primera ley de la óptica geométrica nos decía que el rayo incidente, el rayo reflejado, refractado y la normal están en un mismo plano. Es decir, que estarían en el plano del pizarrón. Si están en el plano del pizarrón, los vectores de campo eléctrico están vibrando en esta dirección. ¿Bien?
de la onda electromagnética. En el rayo refractado. Y el refractado, No, el refractado está con los vectores vibrando en una dirección que nosotros en este caso, por eso lo hemos representado con dos direcciones, como yo he dicho acá, con una dirección pi y una dirección sigma. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que la dirección pi es, sigma era esta y pi es esa. Bien, una dirección perpendicular y una dirección que está en el contenido en el plano. Bien, no, el rayo refractado no está polarizado. En ninguno de los dos casos, fíjense que en este caso no está polarizado y en este caso tampoco está polarizado. Bien, en ambos casos se cumple la ley de Snell, ¿no? sí. Bien, gracias. Bien. Bueno, voy a pasar a borrar entonces. Ahora vamos a ver lo que es birrefringencia o doble refracción. Birrefringencia bien, bueno, birrefringencia. Birrefringencia le vamos a denominar o doble refracción. ¿Cuándo se produce esta birrefringencia o doble refracción? Si nosotros tenemos un cristal cualquiera, bien, nosotros tenemos un cristal viene, incide un rayo, la normal, se refleja, parte se refleja, parte se refracta, nosotros vamos a ver lo que es la refracción, de acá la normal y se vuelve a alejar, ¿no es cierto? De tal manera que, si nosotros tenemos caras paralelas, este rayo con este rayo, únicamente lo que sufren es un desplazamiento. Es decir, que este rayo tendría que haber seguido derecho, este rayo tendría que haber seguido derecho, se refracta acercándose a la normal y después este rayo sale paralelo. Es decir, que esto se le llama un desplazamiento que sufre el rayo. Pero entra un rayo y sale un rayo. Ahora hay cristales en donde, por ejemplo, un cristal de calcita, que son cristales transparentes, o de cuarzo, hay otros también, ¿no? Hay cristales de otros cristales, en donde entra un rayo, este rayo sale derecho, ¿bien? Pero acá es decir, que si yo me coloco acá, veo dos rayos, ¿bien? Eso es lo que se llama un cristal birrefringente. Entra un rayo y salen dos. ¿Qué características ven ustedes ahí o que ustedes lo estén viendo en el dibujo? Que hay un rayo que incide, se incide coincidente con la normal, se refracta pero no se desvía, y acá se vuelve a refractar pero no se desvía. ¿Está bien? Mientras que otros rayos se desvían totalmente. Yo parado desde acá y mirando, voy a ver dos puntitos acá. Voy a ver dos rayos. A eso es lo que se llama birrefringencia. Hay un rayo
que se llama ordinario, que cumple con la ley de Snell, y otro rayo extraordinario que no cumple con la ley de Snell, salvo en determinadas condiciones. ¿Está bien? Es decir, a eso vamos a denominar un cristal birrefringente. Vamos a denominarle a la doble refracción. Es decir, esta doble refracción, hay un rayo que se llama ordinario, que cumple con la ley de Snell, la ley de Snell, y un rayo extraordinario. Un rayo extraordinario, en la cual no cumple, generalmente no cumple con la ley de Snell, salvo en determinadas condiciones. Bien, ¿qué otras características tienen estos rayos? Bien, el ordinario y el extraordinario. ¿Por qué se produce este doble refracción? Porque ambos viajan a distintas velocidades. Uno viaja a una velocidad VO y uno viaja, el rayo extraordinario viaja de una velocidad VO hasta una velocidad de V. Es decir, este cristal se comporta, tiene dos índices de refracción. Un índice de refracción NO, que es en el caso del ordinario, y un NE, que es en el caso del extraordinario. En el caso de la calcita, ¿bien? En el caso de la calcita, el índice de refracción del ordinario, es igual a 1,658. Y el índice de refracción del extraordinario es 1,486. En el caso de el cuarzo es al revés. El índice de refracción del ordinario es menor que el extraordinario, 1,541, y el índice del extraordinario es mayor, 1,553. Por lo tanto, como la velocidad del ordinario es C sobre NO y la velocidad del extraordinario es C sobre NN, la velocidad del ordinario será, en el caso de la calcita, bien, la velocidad del extraordinario será mayor que la velocidad del ordinario. En el caso del cuarzo, por ejemplo, la velocidad del ordinario es mayor que la velocidad del extraordinario. El extraordinario no viaja a igual velocidad en todas las direcciones, por eso les dije yo. Depende, viaja desde una velocidad. En el caso de la calcita, viaja desde una velocidad VO hasta una velocidad V. ¿De qué depende eso? Depende de una dirección característica, en un cristal que se llama eje óptico. El eje óptico es una dirección para la cual, vamos a decir, el eje óptico es una dirección para el cual en una dirección, si nosotros tenemos un cristal, bien, tenemos un cristal, tenemos una dirección que esta sería la dirección del eje óptico, bien, y viene un cristal, un rayo, los dos rayos van a salir coincidentes.
Cuando esta dirección que incide, vamos a dibujarla bien, este es el eje óptico, ¿no es cierto? Eje óptico. Este es la dirección de la incidencia del rayo. No sufre de dirección. En ese caso, la velocidad del ordinario es igual a la velocidad del extraordinario. Es decir, ambos viajan a igual velocidad. Bien. Hay otra dirección, por ejemplo, supongamos que esta es la dirección del eje óptico. La dirección del eje óptico. En este caso, tampoco van a sufrir desviación del rayo. Bien, en este caso, la velocidad, el ordinario, el rayo ordinario, este es el eje óptico, ¿no? El eje óptico viaja a una velocidad v. Y el extraordinario viaja a una velocidad v, que puede ser mayor o menor según de qué cristal estemos hablando. Si estamos hablando de un cristal de calcita, la velocidad del extraordinario ya dijimos que era mayor que la del ordinario. Si es un cristal de cuarzo, la velocidad del extraordinario es menor. Pero en este caso, se dividen los dos rayos, se separan los dos rayos, pero lo que nosotros tenemos, seguramente, es que viajan a distinta velocidad y no sufren desviación. Otra característica tienen el rayo ordinario y extraordinario, que están polarizados en direcciones a 90 grados. Los dos rayos están polarizados, salen polarizados. Luego de salir de acá, luego, cuando salen acá, si yo coloco acá una lámina polarizadora, no tanto en este caso, pero en el caso que yo les dibujé, por ejemplo, cuando yo tenía un cristal, incidía un rayo pasaba derecho y otro se refractaba, bien, si yo acá coloco una lámina polarizadora, va a llegar un momento en donde voy a ver uno y no voy a ver el otro. En otro momento voy a ver más atenuados los dos. Y en otro momento voy a ver este y no voy a ver este. ¿A qué se debe esto? A que cuando yo coloco la lámina polarizadora de tal manera que está paralela a esta dirección de polarización, voy a ver este. Voy a ver un rayo, pero no voy a ver este. ¿Por qué? Porque la dirección de polarización es coincidente con el rayo ordinario. Y está polarizado, como este está polarizado a 90 grados, no voy a ver luz acá. Si lo muevo a la dirección de polarización 90 grados, voy a ver este rayo y este lo voy a dejar de ver. Eso quiere decir que cuando yo analice con una lámina polarizadora, para la redundancia, con un analizador, ambos rayos están polarizados a 90 grados. Bien, esa es otra característica del rayo ordinario y extraordinario. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esto dicho de otra manera? En el caso de un cristal de calcita, si nosotros tenemos una fuente, supongamos tenemos un cristal de calcita,
como este, un cristal de calcita, bien, y tenemos una fuente puntual S en el centro, bien, y tenemos esta es la dirección del eje óptico, esta dirección del eje óptico. Vamos a tener, si hay una fuente puntual acá, vamos a tener el rayo ordinario tiene la misma velocidad en todas las direcciones. Bien, tiene la misma velocidad en todas las direcciones. Mientras que el rayo extraordinario, ese círculo extraordinario, esto es un círculo, ¿no? A ver, lo vamos a tratar de dibujar con esto, a ver si se nota bien. Eso sería bien, mientras que esto sería correspondiente al rayo ordinario. Mientras que lo correspondiente al rayo extraordinario sería algo así. Un elipsoide de revolución. Un elipsoide de revolución. Acuérdense que esto está dibujado en el plano, pero sería en el espacio. ¿Se nota más o menos ahí? Sí, se nota. Bueno, esa sería un elipsoide correspondiente al extraordinario. En una dirección que coincide con la dirección del eje óptico, las dos velocidades son iguales. En una dirección perpendicular al eje óptico, el rayo ordinario va por acá y el rayo extraordinario va por acá. Esto, por supuesto, es un cristal de calcita, ¿no? Es un cristal de calcita. En otra dirección cualquiera, mientras el rayo ordinario ha llegado acá, el otro rayo ha llegado a una velocidad mayor, ¿bien? Pero se han dividido. Bien. Entonces, esto sería un cristal de calcita. En un cristal de cuarzo, sería algo igual, pero distinto. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos, esta es la dirección del eje óptico, tenemos el centro, tenemos el rayo ordinario, sigue siendo circular la velocidad, es decir, que cualquier rayo que salga de ahí por el principio de Huygens llega, se convierte en un frente de ondas, bien, mientras que la elipsoide correspondiente al estaría contenida en el centro. La elipsoide de revolución estaría contenida en medio del otro. Bien, porque la velocidad del extraordinario, esto es correspondiente al extraordinario y eso es correspondiente al ordinario. Esto es un cristal de cuarzo. Bien, entonces esas serían las gráficas como que si tuviera una fuente puntual en el centro. Entonces, en una dirección paralela al eje óptico, los dos rayos salen a igual velocidad. En una dirección perpendicular al eje óptico, el rayo ordinario tiene una mayor velocidad que el rayo extraordinario. Producto de esto, ¿no? De esta relación que existe en los índices de refracción. Bien, entonces, en una dirección cualquiera, el rayo extraordinario se propaga a una velocidad intermedia entre la menor
y lo que es la mayor. Se propaga a una velocidad intermedia, mientras que el ordinario cumple con la ley del NET y se propaga en todas las direcciones a la misma velocidad. Bien, entonces eso sería lo que es la diferencia entre un rayo ordinario y un extraordinario. ¿Qué quiere decir que el rayo extraordinario no cumple con la ley de Snell salvo en determinadas ocasiones? Por ejemplo, hay un caso característico que es hay un caso en donde, por ejemplo, si yo corto acá con un plano, corto en un plano perpendicular al plano del pizarrón, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos círculos, ¿está bien? Es como si yo corto acá, voy a tener dos círculos. Voy a tener un círculo más grande y voy a tener un círculo más chiquito, ¿bien? Es como si cortara una rebanada de acá del cristal. Si corto una rebanada del cristal, el eje óptico estaría en esta dirección, perpendicular al plano del pizarrón, y tendría dos círculos, uno más grande y uno más chico. ¿Qué quiere decir estos círculos más grandes y más chicos? Esto sería una... ¿Qué quiere decir físicamente? Físicamente quiere decir que ambos se propagan a la misma velocidad en todas las direcciones. Cuando un rayo incide en un plano perpendicular al eje óptico. Es decir, que ambos cumplen con la ley de Snell. Dicho de otra manera, por ejemplo, si yo tengo esta es la normal, esta es la normal de la superficie, el eje óptico está ahí, perpendicular, es así, saliente del eje óptico. Bien, para que se pueda apreciar. ¿Se puede apreciar ahí en la cámara? Sí, es perpendicular. Si es perpendicular, quiere decir que un rayo incide, ¿Se va a producir la doble refracción? Sí, se va a producir la doble refracción. Va a haber un rayo y va a haber otro rayo. Ahora, ¿cuál será el rayo ordinario y cuál será el rayo extraordinario? A ver, este tita y este tita. Bien, ¿cuál será el rayo ordinario y cuál será el rayo extraordinario? Estamos hablando de un cristal de calcita. A ver, quiero que lo analicen ustedes, chicos. Porque ya la ley del ley lo movimos. Hay un cristal de calcita donde el NO es mayor que el NE. ¿Está bien? Entonces, este es el ángulo de incidencia, que es el mismo que nosotros tenemos para ambos casos. Entonces, quiero que me analicen a ver cuál sería el rayo ordinario y cuál extraordinario. ¿Se nota que uno está en rojo y uno está en verde? El verde marca un poquito más. El verde lo marca un poquito más. Bueno, chicos, necesito que me digan, a ver, ¿cómo lo pueden analizar para saber cuál es un rayo y cuál es el otro? Ahí está. ¿Se nota un poquito más? Sí, sí. Se nota un poquito más. Y el rojo también lo vamos a ver dónde está. A ver cuál se nota más, cuál es el que se desvía más y cuál es el que se desvía menos. O cuál es el que tiene mayor tita y cuál es el que tiene menor tita. ¿Cuál es el ordinario y cuál es el extraordinario? A ver, ¿cómo lo vamos a analizar?
Están escribiendo. Están escribiendo. Un alumno pone, el ordinario sigue la dirección del incidente. No, ambos se desvían. Ambos se tienen que desviar porque han pasado a un cristal, han pasado a un material más denso, han pasado del aire al cristal, entonces ambos se desvían. No, ninguno se puede desviar. O sea, ninguno, está bien, fíjense ustedes chicos que acá está el incidente, no sigue la misma dirección. Uno se ha desviado más, uno se ha desviado menos y otro se ha desviado más. ¿Está bien? El que menos se desvía, por supuesto, tiene mayor ángulo de refracción. El que menos se desvía, el que más se desvía tiene menor ángulo de refracción. Y el que más se desvía, ahora, el que menos se desvía tiene mayor ángulo de refracción. Y el que más se desvía tiene menor ángulo de refracción. Ahí está. Otro alumno pone, el ordinario se aleja de la normal. Los dos, el que más se aleja de la normal o el que más se aleja. A ver, explíquenme. El que más se aleja de la normal, el rojo, ¿cuál sería? El que más se aleja. El que más se aleja. Bueno, alguien me dice, este es el ordinario. Sí. Y este es el extraordinario. Si uno es el ordinario, el otro tiene que ser el extraordinario. A ver, otro que tire y pegue. A ver, otro que lo analice. ¿Por qué cómo lo han analizado? A ver, díganme cómo lo han analizado o le han pegado de suerte, o no. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Tiene que ver esto, el índice de refracción, para que uno se desvíe más y uno se desvíe menos? ¿Los índices de refracción tienen que ver para que uno se desvíe más y otro se desvíe menos? Sí, y la velocidad también. Y la velocidad también, seguramente. Acá, ¿qué me quiere decir? Que la velocidad del ordinario, está bien, como es C sobre NO, la de NO en la velocidad del ordinario es menor que la velocidad del extraordinario. ¿Estamos? A ver, otro que me diga, ¿está bien lo que hemos hecho ahí? ¿Por qué se desvía un rayo al pasar de un medio a otro? ¿Por qué se desvían? A ver, algunos se pueden poner el audio, así interactuamos mejor todavía. No importa que se equivoquen, si realmente eso es lo que quiero, que se equivoquen, o no quiero, no me gustaría que se equivoquen, pero si se equivocan no importa, si estamos viendo acá. Profe, Sí, se desvía porque pasa de una parte menos densa a más densa. claro, y porque varía la velocidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, les hago una pregunta. Es como si usted, ya se lo dije una vez, usted va corriendo en el aire o quiere correr en el agua. ¿Dónde va a tener mayor fricción o dónde se va a disminuir más su velocidad? En el agua. ¿Ah? En el agua. En el agua, por supuesto. Entonces se va a retardar más. ¿Qué quiere decir que se retarde más? Que va a ir más lento. ¿Está bien? Y se puede llegar a desviar más. ¿Estamos o no?
Si usted sigue casi a la misma velocidad, usted va en el aire, no es lo mismo que vaya en un líquido, en agua, a que a lo mejor vaya cociendo en aceite. El aceite es más denso, entonces su velocidad va a disminuir más. Entonces hay más probabilidad de que se frene más. La velocidad es menor, la desviación es mayor. ¿Cómo lo podemos analizar esto? A través de la ley de Newton. Entonces tenemos, acá fíjense, N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a NO por el seno de θ O, y es igual a NE por el seno de θ E. Bien, para que esta igualdad se mantenga, si NO es mayor que NE, θ O debe ser menor que θ E. Es decir, θ E debe ser este. Y este debe ser θ O. O sea que lo que habíamos puesto no es así. Este es el extraordinario y este es el ordinario. ¿Bien? Porque tiene menor índice de refracción. Si tiene menor índice de refracción el extraordinario, tiene menos probabilidad de desviarse. Es decir, este rayo tendría que haber seguido derecho, no sigue derecho. Este se desvía menos y este se desvía más. O sea que el ordinario se desvía más porque la velocidad es menor. El índice de refracción es mayor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es un análisis físico. No es nada más que un análisis físico. También yo después lo analizo a través de la ley de Snell. Lo analizo. Para que esta desigualdad se mantenga, si este es mayor y este es menor, este debe ser menor y este es mayor, porque están en relación directa con los senos. ¿Estamos? Si este es mayor, le coloco un más y este es menor, este debe ser menor y este debe ser mayor. Es algo lógico para que se mantenga esa igualdad. ¿Estamos? Eso es analizado matemáticamente. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, lo que yo le intento hacer, es un análisis físico, nada más. Decirle que este rayo, el extraordinario, al viajar a mayor velocidad, se desvía menos que el que viaja a mayor velocidad, porque la oposición que presenta es menor. Entonces, uno se desvía más y otro se desvía menos. Bien, distinto sucede, por supuesto, en el cuarzo. En el cuarzo va a ser igual a esto, pero distinto al análisis. ¿Ah? Valga esa chance que estoy haciendo, pero el análisis sería igual que para el cristal de calcita, pero distinto. Esto se presenta, ambos rayos cumplen con la ley de Snell cuando el rayo incidente está en un plano perpendicular al eje óptico, que es una dirección característica. ¿Bien? Una dirección característica. Bueno, entonces, ya dijimos, acá, en este caso, y creo que me faltó algo decirles, cuando nosotros tenemos la dirección incide un rayo perpendicular a la cara, coincidente con la normal, no sufre desviación, y ese sufre desviación. ¿Ah? Cuando tenemos una dirección cualquiera con respecto al eje óptico. La dirección de incidencia es cualquiera con respecto al eje óptico. Tenemos un rayo ordinario y un rayo extraordinario, que es parecido al dibujo que yo les hice anteriormente, siendo esta la dirección del eje óptico. Bien. Algo importante que es, lo vuelvo a repetir, es que tienen direcciones de polarización, los dos rayos están polarizados, linealmente polarizados, en direcciones
perpendicular. Bien, bueno, vamos a analizar un caso característico de esto para ver otro tipo de polarización, para ir terminando con lo que sería birefringencia. Polarización circular, polarización elíptica y polarización lineal. Bien, si nosotros tenemos un cristal como este, chicos, ¿puedo bollar? Aún no, profe. Bien, bueno, entonces, si nosotros tenemos un cristal birefringente, vamos a tener vamos a centrarnos en este dibujo que les estoy dejando yo a ustedes. Bien, en este dibujo que les estoy dejando, en este dibujo. Dijimos que en un plano perpendicular al eje óptico, ambos rayos cumplen con la ley de Nernst. Es uno de los únicos casos donde ambos rayos cumplen con la ley de Nernst. En otra dirección, no. Si bien viajan a igual velocidad cuando la dirección del rayo coincide, el rayo incidente coincide con el eje óptico, ambos viajan a la misma velocidad. Si inciden en forma perpendicular, no van a sufrir desviación, pero podríamos decir, que no cumplen con la ley de Nernst, porque es una dirección muy característica, una dirección del eje óptico, ¿está bien? Pero en otra dirección perpendicular al eje óptico, ambos rayos cumplen con la ley de Nernst. Ahora vamos a cumplir otra característica. Vamos a hacer para ver polarización. Birefringencia, vamos a ver elíptica y lineal, que si bien ya lo hemos visto, lineal que ya lo hemos visto. Entonces, supongamos un cristal de calcita, en la cual tenemos el eje óptico perpendicular al plano del pizarrón e incide un rayo ahora perpendicular a una cara. Ese es el rayo incidente. ¿Qué va a pasar? El rayo no sufre desviación. Y acá tampoco sufre desviación si esta cara es paralela a esta. No sufre desviación. Les hago una consulta. ¿Se producen los dos rayos ordinario y extraordinario en ese caso? Porque en ese caso nosotros estamos incidiendo un rayo perpendicular, no solamente en el plano, sino que está coincidente con la normal. Por lo tanto, el ángulo de incidencia vale 0, el ángulo de refracción vale 0, y acá lo mismo. ¿Estamos? Por ejemplo, bueno, tenemos acá un NO y tenemos un NE. Bien. Le hago una pregunta.
¿Se va a dividir el rayo en dos rayos, uno ordinario y uno extraordinario? ¿O qué va a pasar? A ver, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede pasar? A ver, en este caso, acá, incide, se refracta y se vuelve a refractar. ¿Qué está pasando? ¿Se produce la doble refracción? ¿Se produce el rayo ordinario y el extraordinario? Un alumno pone, se desfasan por el hecho de que las velocidades son distintas para el ordinario y el extraordinario. Muy bien, perfecto. Eso sería. Sí, exactamente, se produce el rayo ordinario y extraordinario. El rayo incidente se produce la doble refracción en un rayo ordinario y extraordinario. Lo que pasa es que el rayo ordinario y el extraordinario coinciden, pero es como si viajaran, no es como. En realidad viajan a distintas velocidades y se polarizan en forma perpendicular, de tal manera que al salir acá salen con un cierto desfasaje. Estamos producto de que han salido las dos ondas diferentes. ¿Está bien? Voy a hacerles un dibujito para que ustedes vean. Supongamos que nosotros a este rayo incidente, lo tenemos linealmente polarizado, con una dirección a 45 grados. Es decir, si nosotros, yo le voy a dibujar este cristal. Supongamos que nosotros tenemos ese cristal. Tenemos ese cristal. Tenemos un cristal con un cierto espesor E, que sería este espesor E del cristal. El espesor, no le vamos a poner E porque le vamos a poner la misma nomenclatura, le vamos a poner un espesor X, le pongamos un espesor X, para no tener la misma nomenclatura de rayo extraordinario. Le pongamos un espesor X con el eje óptico en esa dirección, el rayo incidente, el rayo incide, este es el rayo I está incidiendo acá, bien, pero tiene una característica este rayo, que está polarizado a 45 grados. Supongamos que esta es la dirección Z, esta es la dirección X y la dirección X, Z, y esta es la dirección E. Bien, supongamos que nosotros tenemos el rayo linealmente polarizado
esta es la dirección, es el máximo, ¿está bien? A 45 grados con respecto al eje óptico, ¿está bien? Se cumplen esas determinadas condiciones. Entonces, cuando salgamos de acá, vamos a tener dos ondas, una corresponde al ordinario y al extraordinario, y otra onda, una está en el plano ZX, una está en el plano, perdón, sí, ZX, y otra está en el plano XY, ¿está bien? Con dos direcciones de polarización a 90 grados. Ya lo vamos a dibujar bien, Entonces nosotros queremos estudiar este desfasaje, que es un delta X, producto de la diferencia de velocidades entre un radio ordinario y extraordinario que se producen en este cristal. Puede ser de calcita o puede ser de cuarzo. En el caso de calcita, el extraordinario se adelanta con respecto al ordinario. En el caso del cuarzo, el extraordinario se atrasa respecto del ordinario. Bien, entonces nosotros vamos a estudiar los distintos tipos de desfasaje. Tenemos una polarización circular, corresponde a un desfasaje, a un delta phi igual a pi. Es decir, este delta phi con que sale una polarización circular sería un delta phi igual a pi. Lo que yo quiero averiguar es la diferencia de camino óptico, la diferencia de camino óptico. Entonces, delta X es a delta phi, como 2pi es a lambda. Bien, entonces tenemos que delta X es igual a delta phi, como lambda es a 2pi, por lambda sobre 2pi. En este caso tenemos pi por lambda sobre 2pi. La diferencia de camino es lambda sobre 2. Una polarización circular también se denomina una polarización circular, es una lámina de media onda. Es decir, lambda sobre 2. Es una polarización, es una lámina de media onda. Es decir, que las dos ondas, si yo lo dibujo a eso, a ver, vamos a tratar de dibujarlo para que después ustedes entiendan. Yo les voy a hacer dos polarizaciones y una lo tienen en los apuntes. Bien, a ver, vamos a dibujarlo por acá. ¿Han copiado, chicos? Yo sí tengo una luz. Bien. Una polarización circular de media onda, yo les voy a dibujar allá cómo saldrían las dos ondas, exclusivamente. Una polarización circular de media onda sería esa. Entonces, yo lo que voy a hacer es les voy a dibujar de acá para adelante, cómo saldrían las ondas. ¿Bien? Entonces, tenemos una onda. Una así. A ver.
Entonces, bien, entonces, esta onda, a ver, ¿cómo sería? Sería así. Ahí estamos. Esta sería una onda, ¿no es cierto? Esta onda en azul está en el plano ZX. Bien. Acuérdense que yo estoy dibujando las ondas, cómo se han desfasado de aquí para allá. Ya de acá para allá, en el aire, ya viajan a igual velocidad, pero se han desfasado las dos ondas polarizadas. Bien. Entonces, nosotros tenemos ahí y tenemos la otra onda, a ver, ¿ah? Con shock. Bueno, con shock. Tenemos esta onda ahí, ahí, ahí. Lambda sobre 2. A ver. Situación de pi. Lambda sobre 2. Esta lambda sobre 2, entonces tenemos acá. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. ¿Bien? Bueno. A ver. Bueno, sí. Se notan bien ahí, ¿no es cierto? Sí, se nota bien. Bueno, la roja está en el plano XY. La roja está en el plano XY. Bien, entonces. Bueno, esta no es polarización circular, ya lo vamos a corregir. Ya lo vamos a corregir. Bien, entonces, esta onda. Fíjense la suma, si nosotros hacemos la suma de las dos ondas punto a punto. Si nosotros ponemos un cuadrante, ya le voy a decir cómo haces en este cuadrante, en un punto pasa 0. Después, la suma de esta con esta me da ese valor. Me da un valor negativo. Acá. Bien. Después vuelve a 0. Después tiene el mismo valor, pero en positivo. La suma sería esto. Ahí, este punto. Bien, este sería el punto 0, 0. Tenemos el punto 1. Acá tenemos el punto 2. Acá tenemos el punto 2. Volvemos al punto 0. Volvemos. Esto, fíjense que se está moviendo siempre la suma de las dos ondas, de las dos amplitudes de onda, se mueve sobre una misma recta. Esta es polarización. Disculpen recién, chicos, que les he indicado mal la polarización lineal. Polarización lineal. La polarización lineal corresponde a un delta phi igual a pi o un delta x igual a lambda sobre 2. ¿Está bien? Es polarización lineal, no es polarización circular como yo les había puesto. Valga la aclaración, ¿no? Cuando yo tengo una diferencia de fase de pi o tengo una diferencia de camino de lambda sobre 2, como lo puse acá, es una polarización lineal. Esto se puede demostrar a través de una gráfica, ¿está bien? En una gráfica ustedes lo pueden demostrar poniendo como
Eso lo tienen en los apuntes, por eso no me voy a explayar mucho en explicárselos, pero sí tienen en los apuntes. Poniendo E es 0 es igual a m por el seno de omega t, m es igual a m por el seno de omega t más pi. Eso es así. Bien, si ustedes hacen una cuadrícula, donde en uno tienen omega t para 0, pi sobre 4, pi sobre 2, 3 cuartos pi, bien, pi, y así sucesivamente, y en otra ponen E0 sobre EM, y ponen los distintos valores, le van a dar estos valores, bien, y acá ponen E sobre EM, ustedes lo pueden ir graficando como yo lo he graficado acá. En un lado E sobre EM, y en otro lado E0 sobre EM. ¿Está bien? Bueno, eso lo pueden ir haciendo así de esa manera. Entonces, acá les va a dar una polarización lineal. Una polarización circular. Y ahora sí. Una polarización circular. Vamos a ver que es una polarización cuando un delta phi es igual a pi sobre 2. O sea que delta x sobre delta phi es igual a lambda sobre 2pi. Bien, esto sería delta phi es pi sobre 2. Delta phi es igual a pi sobre 2 por lambda sobre 2pi. Bien, con esto simplifica y me queda que un delta x es una lámina de lambda sobre 4. Esto es una lámina de un cuarto de onda, ¿no? Una lámina de un cuarto de onda. Eso sería una polarización circular. ¿Qué quiere decir una polarización de un cuarto de onda? Bueno, y ahora si esta es la onda del extraordinario, así como lo estoy haciendo, una lámina de un cuarto de onda, entonces, una lámina de un cuarto de onda, con el shock. Ahí estamos, con este shock. Con una lámina de un cuarto de onda. Entonces, este pasa por acá. Esto sería acá. A ver. Entonces, tengo acá. Ahí tengo. Ahí tengo. Entonces, acá estaría así.
no sé cómo queda. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está. Esto sería un cuarto de onda. Quiere decir que esta diferencia en camino es lambda sobre 4 o una diferencia de fase de pi sobre 2. ¿Está bien? Fíjense, si yo ahora hago una suma punto a punto de esto, una suma punto a punto de esto, primero tengo, entonces esta vendría por atrás, ¿no es cierto? Vendría por atrás cuando este está, cuando uno está en 0, el otro tiene un valor, ¿ven? El ordinario, tiene un valor negativo, pongamos que esté acá, el valor negativo. Cuando uno está en 0, el otro está en un valor máximo. 90 grados más, uno está en 0 y el otro tiene el valor máximo. ¿Estamos? Y el otro tiene el valor máximo. 90 grados más, otro tiene 0 y el otro valor máximo, y el otro valor máximo. Si después unen ustedes todos los puntos, esto es una polarización elíptica. Perdón, circular. Una polarización circular. Es decir, este es el punto 0, que tendría acá, 0, después tendría el punto 1, después tendría el punto 2, el punto 3, el punto 3 estaría, ¿dónde estamos? Acá estaría el punto 3, estaría 0, 1, 2 y el 3 estaría acá. Ese sería el 3. Bien, entonces todos los puntos, si ustedes hacen una tabla como esa, bien, pero ahora ya no el triángulo de pasaje, este es para una polarización lineal, para una polarización circular sería pi sobre 2, y para una polarización elíptica sería pi sobre 4. Bien, entonces todos los puntos le van a dar sobre un círculo. Eso quiere decir que es una polarización circular. Bien, bueno chicos, estos temas son bastante pesaditos, entonces, pero acá lo que más se pide es encontrar el espesor, bueno, ya lo van a ver en algunos problemas, el espesor, encontrar el espesor o el ancho de la lámina, que yo lo he puesto con X, encontrar el ancho de la lámina, por ejemplo, cuando les piden una lámina de un cuarto de onda. Una lámina de un cuarto de onda que corresponde a una polarización circular, para el cristal de calcita, para el cristal de cuarzo o para cualquier otro tipo de cristal birrefringente. Esos serían los problemitas de aplicación. Esto, más que nada, lo tomamos en lo que son los finales. Bien, para ver cómo es la polarización circular, elíptica, lineal. Eso es lo que tomamos en los finales. Pero en lo que es de este tipo de polarización, nosotros tomamos qué tipo de una lámina de un cuarto de onda, entonces ustedes tienen que sacar el espesor, pero sería eso los problemas de explicación que nosotros tomamos en la práctica de problemas. No sé si hay alguna pregunta para hacer. ¿Estos últimos dos temas se evalúan en el parcial? Sí, lo que estoy diciendo es eso, que se evalúan, sí, si estos dos últimos temas se evalúan en el parcial. Sí, porque ha entrado todo, ¿sí? Ley de Mayo, ley de Brewster, las aplicaciones,
o esto. Sí, sí, también entra dentro del parcial. Todo entra dentro del parcial. Todos los temas entran dentro del parcial. Porque se ha logrado todos los temas. Y entiendo que el ingeniero Raúl Correa, no sé si mañana le está dando una consulta, ya le voy a decir que si lo puede que lo anote en el campus. ¿Ah? Entonces, bueno, ya estaríamos en eso. El lunes, sí chicos, el lunes el parcial, el 14 a las 8 horas, ¿está bien? Es presencial el parcial, ¿está bien? Lo que sí no les puedo decir, y acá es más, que es lo que pueden tomar las autoridades, pero entiendo que sí ha sido presencial, esta semana se nos ha permitido las evaluaciones. Presencial, entiendo que va a ser la semana que viene, va a ser presencial. Así que a las 8 horas el parcial, ¿está bien? La recuperación, no sabemos bien sobre qué hora va a ser, el día jueves, pero bueno, en principio sería el día jueves. Esperemos poder, porque ahora tenemos una persona menos para poder corregir, así que esperemos poder llegar a tiempo para corregirlo el jueves. Si no, bueno, ya veremos la situación cómo se plantea para la recuperación el jueves. Pero el lunes, el 14 de junio, está previsto a las 8 de la mañana, está previsto el parcial número 3 en forma presencial. ¿Está bien? Por supuesto que ahora son muchas menos aulas, así que vamos a encontrar aulas casi de seguro. Y bueno, será el parcial. Así que nos juntaremos acá, no les digo 7:30, pero sí a las 8 de la mañana nos juntaremos y ya nos distribuiremos ahí nomás en las aulas porque ya somos muchos menos. Han quedado varios chicos libres ahora con el extraordinario del parcial 2, así que somos muchos menos, entonces no va a haber problema con las aulas y no va a haber problema en que sea presencial. ¿La consulta es virtual? La consulta de hoy día es presencial. El que quiera venir a consulta, yo a las 16 estoy acá. Bien, entiendo que el profesor, el ingeniero Raúl Correa, va a dictar consulta virtual en el día de mañana, pero va a ser virtual. Yo, aquel que esté interesado, porque voy a tomar acá una evaluación, entonces voy a estar acá en la facultad. Aquel que quiera venir y que quiera que le dé consulta, no hay ningún problema. Consulta acerca del parcial que vive. ¿Estamos de acuerdo? Corriente alterna, óptica geométrica y óptica física. Los que estén interesados en venir, pueden venir. No voy a poner cupo ni cantidad, pero bueno, los que vengan, trataremos de dar consultas a todos. Eso nada más les puedo decir. Esta tarde, 16 horas, yo estoy acá en la facultad. No sé si alguna consulta más me quieren hacer. Es el que venga, quieren hacer otra pregunta.
Bueno, No, pero gracias. bien. Sigue, por ejemplo. ¿Apagó la luz?